le hago este corte quirúrgico, le separo el ingreso del año y ese ingreso del año es el que lo sumo a todos mis demás ingresos, le aplico la tabla y ese va a ser mi impuesto efectivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa favorito, La Óptica. En esta ocasión vamos a platicar de enajenación de bienes. Pensemos, ¿vendiste tu casa? ¿Hay que pagar impuestos por eso? El notario me dijo que no, el contador en la anual me dijo que sí. ¿Qué debo hacer? ¿Le creo más al notario o al contador? Bueno, pues vamos a platicar un poquito cómo funciona el impuesto sobre la venta de bienes, sobre la enajenación de bienes. La enajenación referimos a un cambio de propietario y normalmente se da a través de una contraprestación de dinero. Eso se llama venta. Y se da seguido que los ciudadanos podemos llegar a vender bienes, pero no dedicarnos a vender esos bienes todo el tiempo. Puede ser que sea yo un trabajador que percibe salario y como vimos en el video anterior, percibo subsidio para el empleo. O puede ser que yo me dedico a vender tazas y entonces yo estoy en el capítulo de actividades empresariales y facturo cada que vendo una taza. Pero ahora voy a vender mi casa. Entonces, ¿debo de pagar impuestos por vender mi casa? La respuesta es, como siempre, sí. Porque nada más patriótico que pagar impuestos. Sin embargo, la propia legislación mexicana vigente para el 2024 considera que puede ser que no nos da un monto en el que quedamos exentos del pago del impuesto sobre las ganancias. Vamos a poner un poquito de contexto. Cada que vendemos algo, se genera un impuesto que se llama IVA, que es por la enajenación de cualquier bien como regla general. Y luego el IVA tiene algunos supuestos especiales. Hay bienes que causan tasa cero. Mi hermano ingeniero también se lo preguntaba de qué sirve, pero sirve de algo. Y hay bienes que causan casa habitación. Un inmueble que está destinado a casa habitación, al venderse, no genera el impuesto del valor agregado. Entonces, ¿qué impuesto es el que puede generar? El impuesto que puede generar cuando es vendido por una persona física, se dedique o no a actividades empresariales, es el impuesto sobre las ganancias. Hemos dicho ya en otras ocasiones de su programa favorito, La Óptica, que todo beneficio económico causa impuesto para una persona física. Si me voy al extremo, el hecho que te inviten a comer y te paguen la comida porque nosotros no compartimos al 50-50, también deberías causar impuesto. Sin embargo, hay un monto exento, ¿no? Hay el monto de los regalos, el monto de los beneficios económicos o del dinero propiamente regalado, hay un monto que no causa impuesto. Específicamente hablando de las casas habitación, también hay un monto que no va a causar impuesto. Si la venta es menor a un monto, son 700,000 UDIs, pero la UDI sale cada día. Ahorita está en 8 y fracción de pesos. Vamos a dejar como un aproximado 5,700,000 para darnos un parámetro. Si el precio de la venta de la casa habitación es menos de eso, entonces no te preocupes, no causas impuesto. ¿Pero qué creen? No me lo van a creer. Resulta que el Congreso recibió el rumorcito de que había personas físicas que se la pasaban vendiendo su casa habitación una cada año, y una cada año, y una cada año. Y abajito del límite o apenas arribita del límite, pues eso ya dependía de cuánto valiera. Si vale más de 5,700,000, sí voy a pagar una parte de impuesto. Entonces, lo hacían cada año y el fisco empezó a decir, yo creo que tú sí te dedicas a la enajenación de bienes, amigo. Vamos a limitar esta exención. Debe haber un periodo de 3 años donde no hayas realizado otra enajenación de casa habitación, lo que quiere decir que si hoy vendo una casa habitación y al próximo año o al próximo mes de que vendí mi casa habitación, 3 años para adelante, vendo otra, entonces esa segunda casa habitación ya no tiene nada exento y todo paga impuestos. Oye, ¿y cuánto paga de impuestos?
Pues como todo abogado te diría, depende, ¿no? Cuando no se sabe la respuesta, pues depende. Por casos, ¿no? Depende. Lo primero que hay que saber es cuánto ganaste por vender tu casa habitación. Entonces, ¿cómo sé cuánto gané? Bueno, pues hay todo un capítulo dentro de este librito que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay todo un capítulo para hablar de cómo se calcula la ganancia cuando vendes tus bienes que son parte de tu patrimonio y que no son parte de una actividad empresarial. Si esta tasa estuviera autografiada por algún jugador o por algún personaje famoso, yo la podría vender aunque esté usada y la podría vender mucho más cara de lo que me costó porque tiene un valor añadido. Aunque yo me dedico a vender tazas, yo no me dedico a vender tazas autografiadas. Esta es mi taza. Esta ya está usada, yo la estuve usando hasta que conseguí que me la firmaran y entonces ya vale más. O bien, yo la compré para mí, no la compré para venderla y no la hice parte de mis deducciones ni la voy a hacer parte de mi costo de venta cuando la venda por la actividad empresarial. Pero lo que me costó sí va a poder deducirse en este capítulo especial de enajenación de bienes. Vamos a ver cómo funciona este capítulo especial de enajenación de bienes. A diferencia de la actividad empresarial, lo primero que haces es decir, bueno, ¿cuánto valió tu casa habitación? La venta, el precio de venta. 10 millones. Ok. ¿Cuánto de eso es exento? Nada, porque el año pasado ya había vendido. Bueno, entonces, sobre 10 millones vamos a calcular ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto gané? Le descuento lo que me costó, le descuento lo que le pagué a la persona que me ayudó a venderla, le descuento los gastos notariales de cuando yo la compré, le descuento todas las remodelaciones que le he hecho y le descuento toda la construcción que le haya hecho y voy a separar en 3 cajones. ¿Cuánto me costó el terreno? ¿Cuánto me costó la construcción? ¿Y cuánto me he gastado en estas comisiones, gastos notariales y demás? El terreno, lo que me haya costado, le voy a actualizar el valor derivado de los efectos de inflación. Si lo compré hace 10 años y la inflación en los últimos 10 años ha sido del 40%, pues entonces le voy a subir un 40% a lo que me costó el terreno. La construcción al revés, a la construcción no le voy a subir el valor, a la construcción le voy a bajar el valor en un orden del 5% de cada año que la tenga. Y los gastos se quedan ahí al valor. Así que con estos datos determino una ganancia fiscal. ¿Mi ganancia fiscal le aplico la tarifa del impuesto sobre la renta? No, todavía no. A la ganancia fiscal le vamos a hacer un corte quirúrgico. Y para este corte quirúrgico primero quiero recordarte o explicarte un par de conceptos fiscales, que es, en primer lugar, el ingreso acumulable. El impuesto sobre la renta es un impuesto sobre las ganancias y que el objeto de ese impuesto son los ingresos. Cuando hay un ingreso hay que determinar una ganancia y sobre esa ganancia se cobra el impuesto. Este ingreso puede ser acumulable o puede ser no acumulable. En las personas físicas, el término de que sea un ingreso acumulable es muy importante porque se refiere a que voy a acumular todos los ingresos que en el año he tenido por mis diferentes actividades. Y el ingreso no acumulable no lo voy a acumular para el cálculo del impuesto, pero no significa que no se pague impuesto por ingresos no acumulables. Ingreso no acumulable solamente es un ingreso que sí va a pagar impuesto, pero que no se va a acumular y entonces no va a ser parte de la base a la que le voy a aplicar una tabla. ¿De qué me hablas? Lo que pasa que las personas físicas pagamos impuesto dependiendo cuánto más ganemos, más tasa, más impuesto. Entonces, si yo gano 10 pesos, probablemente tengo que pagar 1 peso de impuesto. Pero si yo gano 20 pesos, entonces ya no tengo que pagar 1 peso por cada 10. Probablemente tengo que pagar 1 peso con 50 centavos por cada 10. Es decir, tengo que pagar 3 pesos por ganar 20 en vez de 2 veces 1 peso, ¿no? Dicho de otra manera, si yo gano 10, probablemente tengo que pagar 1 peso, pero como no gano 10, yo gano 20, entonces yo tengo que pagar 3 pesos. No, yo no gano 20, yo gano 40, bueno, pues entonces yo tengo que pagar 8 pesos. Entonces, no es el mismo porcentaje por cada 10. Esta es la progresividad, es un absurdo si lo comparas con la progresividad de las personas morales, pero así está la ley y ya la Corte ha dicho muchas veces, pues sí está bien. Oye, pero las personas morales no es así.
pues también está bien. Entonces, el ingreso no acumulable me ayuda a esto, a que no forme parte de la cantidad a la que le voy a meter la tabla. Si yo gané 50 por la casa, no le voy a poner 50 para pagar 6 pesos de impuesto. Solamente voy a hacer el corte quirúrgico y voy a ver de los 50 que gané, cuánto entra en el ingreso acumulable, y la otra parte sí paga impuesto, pero no lo vamos a meter a esta, supongamos que es como si estuviera yo preparando una receta y entonces está la licuadora y yo le tengo que poner hasta tal límite tantas de azúcar. Si le subo el límite, más de azúcar. Entonces, esos son los ingresos acumulables. Es lo que le voy vaciando al recipiente para saber cuánto impuesto va a causar, para que mientras más alto llegue al recipiente, más impuesto va a causar. Entonces, le hago un corte quirúrgico. ¿Cómo le hago el corte quirúrgico? ¿Cómo separo el ingreso acumulable del ingreso no acumulable en la casa habitación? Muy fácil. Dime cuántos años fue tuya. 15 años fue mía. Ah, pues entonces divide tu ganancia entre 15 y ese es tu ingreso acumulable. Oye, ¿y los otros 14 años? Ahorita te explico. Entonces divides entre 15 y lo que te dé de un año es tu ingreso acumulable. Es como si hubieras ganado durante los 14 años la misma cantidad. ¿Por qué? Porque si en un solo año vendo mi casa habitación en los 10 millones, pues de pronto voy a pagar el 35%, pero yo nada más gano 9,081 al mes de salarios. Y entonces yo nunca iba a causar un 35% de impuesto. Yo causo el 17% o el 12%. Y el hecho de vender mi casa habitación me llevó el impuesto hasta el 35%, y no nada más de la casa habitación, de todo lo demás, de todos los ingresos acumulables. Entonces, para evitar ese efecto, el Congreso de la Unión, muy atento a las necesidades financieras de los mexicanos, al grado del sacrificio fiscal, le parte. Oye, pero yo la tuve 25 años, ¿le divido entre 25? No, el límite son 20 años. ¿Por qué? Porque ese es el límite. Entonces, divido. Ya que tengo mi parte de ingreso acumulable, se la subo a mis demás ingresos acumulables y ahora sí vemos la tarifa que está en el artículo 152, y entonces dependiendo el nivel de ingresos es el nivel de impuesto. Una de las cosas que cuando uno no está metido en esto de los impuestos llega a crear confusión es que pareciera que si yo tengo en el año ingresos acumulables de entre 1,503,000 y 4 millones, vamos a decir 3 millones, yo tengo ingresos al año de 3 millones, como por ejemplo, ya quisiéramos tener, entonces pago el 34%. No. La tabla del impuesto de la renta es una tabla bien interesante, porque sí va siendo progresiva. Probablemente si gano 3 millones de impuesto, el impuesto real no esté en el 34%, sino en el 31,99. Entonces, en esta tabla, lo que voy viendo es, hay límites de ingresos. Yo veo el límite, si gano entre 1,500,000 y 4,500,000, y yo veo la tasa, dice 34%. O sea que si gano entre 1,500,000 y 4,500,000, voy a pagar el 34% de impuestos. No necesariamente, no, porque el mecanismo de cálculo aplica este porcentaje, pero a un monto que resulta de restarle el límite inferior. O sea, es una cosa medio más elaborada. Lo que te quiero decir es que este porcentaje no es la guía de cuánto es el porcentaje que le corresponde a tal impuesto. Sí nos deja ver que va subiendo el porcentaje, si va subiendo la tasa, pero no pasa como en el video del subsidio para el empleo, en donde si yo me rebaso, veamos, ¿no? Yo tenía 1,503,000 pesos, 902.45 centavos. Entonces, pagaba el 32. Pero como gané 2 centavos más, ahora pago el 34. No es así. El procedimiento consiste en restarle el límite inferior, tal cual se llama, al que corresponda al ingreso, y luego a ese resultado es a la que le aplicas el porcentaje que aparece en esta tabla, más una cuota fija. Quiero decirte que solamente es un poco más elaborado el cálculo, pero el ingreso acumulable, entonces, de vender mi casa habitación, no me va a llevar de un momento a otro a pagar una tasa del 35% o del 34,9%, sino que le hago este corte quirúrgico, le separo el ingreso del año, y ese ingreso del año es el que lo sumo a todos mis demás ingresos, le aplico la tabla y ese va a ser mi impuesto efectivo. ¿Qué hago con este impuesto efectivo?
este impuesto efectivo se lo tengo que aplicar a todos mis demás ingresos, a mi parte de ingreso no acumulable. Ojo, porque hay una opción. Puedes elegir la tasa que te sale de impuesto este año, sumando el ingreso acumulable de tu casa, de tu venta, de tu ganancia de la casa habitación, más tus demás ingresos. Ejemplo, este año, dividiendo mi impuesto causado entre mis ingresos acumulables, me sale una tasa del 27%. Entonces, a mi parte no acumulable yo le puedo pagar el 27%. Pero ¿sabes qué? En los años pasados me ha ido muy mal. Y los años pasados yo he pagado 12%. Entonces, lo que puedes hacer es un promedio, de dividir los últimos 4 años más ¿no? Tomas el porcentaje efectivo de tu impuesto de cada año y sacas un promedio y naturalmente si tienes 4 años de 12% y un año de 27%, pues entonces el promedio va a ser mucho más bajo porque 4 años de 12, 48, más uno de 27, 75. Entre 5 años, 15%. Entonces, en vez de pagar el 27% de mis ingresos no acumulables de este año, solo pago el 15% de mis ingresos no acumulables de este año. ¿Qué es lo que trata de hacer el fisco? Dividirte por los años de tenencia de tu bien, como si esta ganancia la hubieras ganado en cada uno de estos años, para que el impuesto sea más justo, proporcional y equitativo, como señalan las leyes. Oye, yo no he declarado nada en los últimos años. Pues haz de cuenta, o sea, no tengo un 12% contra qué comparar. Pues haz de cuenta que tu ingreso de esos años sí tuviste y sí presentaste declaración y fue tu parte de ingreso acumulable de este año solamente de la casa habitación. Entonces, ese es el que pondrías como si fueran los 4 años anteriores para que te sirva de promedio. Es decir, si este año los intereses fueron muy buenos, cobraste dividendos, tuviste un muy buen año y tu tasa anual se elevó, pues le va a causar un impuesto más alto a tu parte no acumulable de la casa habitación. Pero si lo hacemos en un promedio de los últimos 5 años, puede ser que termines legalmente disminuyendo el impuesto causado sobre tu ingreso no acumulable. Y ahí es donde el notario no llega. El notario te hace un cálculo sobre tu ingreso acumulable derivado de que no hayas vendido la casa habitación en años pasados y te considera una retención. El notario te hace una retención sobre el ingreso acumulable de lo que pagarías por este año, pero el notario no sabe cuánto vas a ganar de dividendos, no sabe cuánto vas a ganar de salario, no sabe cuánto te van a pagar de honorarios al consejo, el notario no sabe si te vas a sacar la lotería mañana o no, el notario no sabe si tienes negocios en otros países y tienes que pagar por las ganancias de esos negocios impuestos aquí en México, el notario no lo sabe, no porque no sea listo, sino porque no lo sabe, no es su competencia saberlo. Entonces, pues luego el notario te dice, no, hombre, ya con esta retención que te hago, ya estás. O sea, casi siempre sí, pero puede ser que no, porque tú eres una persona muy activa, muy dada a los negocios y eso eleve el monto del impuesto que el notario ya te retuvo. Entonces, cuando vendo una casa habitación, ¿puedo causar impuesto sobre la renta? Sí, puede ser que sí, dependiendo estos dos aspectos. Uno, que valga más de 5.700.000 y 2, que no haya vendido otra en los últimos 3 años. Oye, si causa impuesto, ¿cómo se calcula? Se hace una división de ingresos acumulables, ingresos no acumulables, y sobre la parte de ingreso acumulable se aplica la tarifa anual. Pero primero, el notario va a hacer ese cálculo y te va a hacer una retención para que no te vayas a fugar con la lana y se te olvide pagarle al SAT, ¿no? Entonces, ese es el concepto de retención, esa es la función mundial de la retención de impuestos. No nada más México retiene. Me acuerdo cuando decíamos, es que Airbnb nos roba porque nos quita de impuestos. Bueno, o sea, sí se siente como robo, pero en realidad Airbnb te prometo que le dijo, SAT, esta lana es de Kenia o de quien le corresponda. Entonces, el notario primero te quita una parte de la lana para dársela al SAT, para pagar tu impuesto, y después ya tú presentarás tu declaración anual, donde ya tienes un impuesto pagado, que es lo que no te dio el notario, y la disminuirás de lo que te salga a pagar. Ya nada más por mencionar, el primer 5% del impuesto que se genere por esta causa va a la entidad federativa de donde realizaste la venta de la casa habitación, del inmueble, y si hubiera un monto que rebase ese 5% de la ganancia, pues ese ya va a la federación, pero de eso se encarga el notario, no te preocupes. ¿Qué pasa con el comprador? ¿El comprador va a pagar impuestos? Sí,
pero otro impuesto que se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto puedes acercarte al grupo legal de Grupo IPS, que en alianza con uno de mis mejores amigos, el licenciado Ricardo, hacemos amparos para que el comprador tenga la devolución de su ISAI, que puede valer pues, una lana dependiendo el monto. Si vendí mi casa a habitación. Nos esperamos en la próxima emisión de su programa favorito, La Óptica. Hasta la próxima.